La industria de las industrias. La industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo global. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Cercos, soy directora regional por parte de Civale y en representación de Opsivale en conjunto con Interprotección. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta transmisión especial del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX Nacional, a quienes agradezco profundamente la invitación. Y para abordar pues, el tema que tanto nos ocupa todo, referente a lo más relevante que está pasando con relación al COVID-19. Por lo cual, me permito presentarles a todos ustedes un producto que traemos, en beneficio de todos los colaboradores de las empresas INDEX. Si me pueden ayudar de favor con la presentación para irles platicando de qué consta este seguro. Bueno, les voy platicando. El seguro consta de una póliza anual que al pagar 990 pesos por cada uno de los colaboradores, tenemos derecho durante un año a protegerlos. ¿Contra qué? Contra el coronavirus, evidentemente. Lo que estamos buscando aquí, evidentemente, es apoyar a nuestros colaboradores y cuando ellos den positivo, en caso de que así sea, que ojalá que no, si dieran positivo y fuera necesario hospitalizarlos, a las 48 horas de que es hospitalizado el colaborador puede tener acceso a 50,000 pesos que van de beneficio dentro de este seguro. Estos 50,000 pesos, pues evidentemente nos sirven para todo lo que es cubrir los gastos de recuperación. En determinado caso, también la póliza, en caso de requerir lo que esperemos que no fuera necesario, si el colaborador llegara a fallecer, la familia, los beneficiarios, tienen aún adicional otros 50,000 pesos como beneficio dentro de la póliza anual. Este fallecimiento puede ser por coronavirus durante el tiempo que estamos en la pandemia o bien por muerte natural durante un año que es la póliza. Entonces, son los beneficios que nosotros estamos ofreciendo. Estamos muy de la mano con la industria, ocupados en ofrecer beneficios a los colaboradores ante una situación de contingencia tan importante y consideramos que este seguro pues realmente apoya a nuestros colaboradores. Este seguro lo tenemos disponible a través de las empresas para que lo puedan contratar de manera general y pongo a su consideración también los datos de contacto que aparecen en pantalla al correo beluna@civale.com.mx y lo único que necesitamos es que nos manden un correo mostrando lo que es el interés y obviamente con la clave INDEX COVID. De esta forma nosotros podemos estarlos atendiendo. Insistimos, sabemos el tema que nos ocupa y es un beneficio para los colaboradores de las empresas INDEX. Agradezco mucho el espacio a todos ustedes que nos ofrecen y en conjunto con INDEX seguiremos trabajando en pro de todas las empresas. Muchas gracias. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios, ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones de México, en las que hemos potenciado al Consejo Nacional INDEX como una organización empresarial líder en la productividad de la industria global mexicana.
Los presidentes de INDEX, los consejeros nacionales, directores y las 21 asociaciones INDEX estamos cumpliendo con esfuerzos para desarrollar empresas exportadoras que cumplen para el encadenamiento productivo nacional con encuentros empresariales B2B. Lo mismo que el Programa Corporativo de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral. El Consejo Nacional INDEX, en su agenda corporativa, diseña esquemas públicos de promoción que mantengan e incrementen nuestra capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico 4.0 para potencializar a la industria mexicana de exportación. Con generosidad, las asociadas de INDEX, año con año, brindamos ayudas directas a escuelas, asilos, preparatorias, fuerzas federales, fuerzas armadas y acciones de sustentabilidad al medio ambiente. Como desde hace más de 53 años, seguimos confiando en México. Es el orgullo de ser la industria de las industrias, la industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo global. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Muy buenas tardes, estimados presidentes, directores de asociaciones de nuestra membresía INDEX, colegas, amigas y amigos, aliados estratégicos. Muchísimas gracias por estar atendiendo esta invitación a este foro de INDEX TV, que hoy tenemos preparados pues un programa muy productivo y muy útil para poder seguir orientando a toda nuestra membresía a lo largo y ancho del país en estos momentos que estamos viviendo en México y en el mundo, momentos únicos que nos está permitiendo tomar acciones cada vez más creativas e innovadoras, pero que estoy seguro podremos salir juntos adelante de esta situación en muy poco tiempo. Esta mañana el subsecretario Hugo López-Gatell declaró el inicio de la fase 3 de la epidemia de COVID-19. Esto quiere decir que hemos llegado a la máxima transmisión de esta enfermedad, de este virus, y que se corre el riesgo de que se pueda saturar el Sistema Nacional de Salud, como nos han estado informando todas las autoridades competentes, y también lo hemos estado informando oportunamente el Consejo Nacional y las 21 asociaciones en todo el país. Ese momento que sabíamos que inminentemente pasaría, ya está aquí, y por ello, como un sector que contribuye de manera muy importante a la economía, a la generación de empleos en el país, debemos de estar conscientes de que es tiempo de mostrar nuestro lado humano y nuestra responsabilidad en su máximo nivel para poder cumplir cabalmente con las medidas emitidas por las autoridades sanitarias y laborales. Por todo esto, quiero exhortarlos de la manera más categórica posible al cumplimiento irrestricto de la suspensión de las actividades no esenciales. Buscar, en la medida de lo posible, que el ingreso de los trabajadores garantice el sustento de los mismos ante esta suspensión de labores de las actividades no esenciales y que a su vez permita la viabilidad y la continuidad del negocio. Hago una invitación a mis compañeros de las asociaciones INDEX en todo el país para que a su vez se refrende este compromiso de la membresía en estos mismos puntos. Reitero, este es el momento para demostrar la solidaridad tanto de los trabajadores como de las empresas y evitar al máximo posible conflictos laborales, ya sean conflictos colectivos o individuales en esta pandemia que pueda incrementar las situaciones económicas desfavorables por las que ya estamos atravesando. Traduzcamos nuestras acciones en un presidente que a largo plazo genere una percepción del verdadero rostro humano que significa el papel de nuestra industria de exportación en un momento histórico como este. Seamos recordados por nuestros compañeros de trabajo como los líderes de las empresas que supimos ser solidarios y que supimos ser efectivos y que somos parte
de esta comunidad, de esta industria que es la más socialmente responsable y que se preocuparon en este momento por su salud y bienestar de ellos y de sus familias. Recordémosles también que el enemigo a vencer no es la industria, no es la empresa, no es el gobierno, es el COVID-19. Es este terrible virus que tanto está causando daños e impactos en la salud, como también en la vida económica de las naciones. Quiero asegurarles y garantizarles que desde el Consejo Nacional y sus 21 asociaciones seguiremos trabajando para mantener estas tareas en el mejor, alineadas lo más posible a nuestras operaciones y sobre todo mantener alineadas nuestras operaciones del día a día a las cadenas globales de suministro esencial de la manufactura mundial y a proponer, que es parte de esta importante transmisión del día de hoy y que estará a cargo de esta sección por nuestro amigo Gerardo Vázquez, presidente de INDEX en Hermosillo, Sonora, donde nos van a proponer mecanismos que estaremos llevando a nuestros gobiernos estatales y nacional para que a través de mecanismos de certificación podamos también trabajar en garantizar un pronto regreso al 100% de la actividad de nuestra industria, aprendiendo a convivir con este virus que llegó para quedarse y con el cual debemos de ganar la batalla de manera inteligente mientras encontramos una vacuna y garantizando la cobertura de atención médica especializada como la que se requiere en estos momentos. Finalmente, quiero invitarlos a que sigan defendiendo a nuestra industria, que por más de 54 años ha demostrado el sustento diario hoy de más de 3 millones de familias en todo el país, y que tengan la confianza de que saldremos adelante y que el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones se encuentran haciendo lo más posible para poder hacerlo de la manera más rápida en las próximas semanas. El Consejo Nacional INDEX y sus asociaciones somos sus mejores aliados en esta tarea. Y antes de presentar el programa del día de hoy y ceder la palabra a Gerardo, quiero expresar públicamente mi agradecimiento a todo el grupo de trabajo multidisciplinario de COVID-19 de este Consejo Nacional, quienes han participado muchas horas desde el primer día que se instaló este grupo especializado para mantener la orientación y brindarles lineamientos a todos y cada una de sus empresas en esta tarea que no ha permitido un descanso. A Gerardo, que ha venido liderando este equipo, a todo el staff nacional y de las 21 asociaciones, a los directores de los comités que participan de prevención de riesgos, de salud laboral, de logística, que vienen participando con nosotros, y de comercio exterior, que también ha estado muy al pendiente de la mano, ofreciéndonos bastantes trabajos especializados para cumplir con esta tarea. Mi más sincera gratitud y mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, y a los integrantes de estos importantes comités a nivel nacional que forman parte de los comités locales de nuestras asociaciones. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su confianza, y estamos seguros que unidos saldremos adelante. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y vamos a seguir trabajando. Es importante cumplir, como has mencionado, categóricamente las declaraciones del gobierno, y pues aquellas que no son esenciales, pues permanecer cerradas hasta en tanto logremos de alguna otra manera tener protocolos específicos para regresar a las labores. Bueno, quiero comentarles algo. Hemos estado trabajando, haciendo investigación de lo que están haciendo en otros países, y
que pueda hacer algún protocolo específico para que podamos continuar o tener un programa ya para una reapertura gradual de nuestro sector. Al respecto, voy a hacer énfasis en las 6 fases que tienen las pandemias según la Organización Mundial de la Salud, y que muchos de ustedes ya conocen desde 0 a la 5. Hoy nuestro subsecretario de Salud, López-Gatell, estableció o ya declararon que entramos a la fase número 3, que es la terminación de la ola pandémica, pero que se generan mucho más contagios y defunciones. Entonces, estaremos entrando en una situación un tanto de crisis. Sin embargo, pues es parte de las... Por favor, está mal el puesto. Bien, entonces, la siguiente página, por favor. La siguiente página. Es que está mal el puesto de Gerardo. Siguiente página, por favor. Gracias. Ahí estamos hablando de lo que son las fases de la pandemia y... Ahí está. Tenemos algunos problemas técnicos. Por favor, la siguiente página. Entonces, dentro de esas fases de COVID, es necesario seguir combatiendo también la recesión económica. No solamente podemos seguir pensando en que pudiéramos estar los 3 años que alguna pandemia pudiera durar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que pueden durar de 2 a 3 años estas pandemias. Los investigadores consideran que esta pandemia pudiera durar 1 año, 3 meses. Sin embargo, no pudiéramos estar trabajando o dejar que la economía o que la producción pudiera estar cerrada por 1 año, 3 meses o por 3 años, peor aún. Así que necesitamos desarrollar lo que hicieron otros países al respecto. Entonces, pues hay algunas acciones que son de prevención, otras acciones que son de contención, de protección y algunos otros cambios anticíclicos que son los que estaremos observando de manera regionalizados. Me voy a permitir comentar algunos de ellos. En lo que tiene que ver con prevención, pues es el distanciamiento social que ya conocemos, el quédate en casa, el cerrar escuelas, el cerrar eventos masivos, todo lo que hace la prevención. Sin embargo, no es la solución al problema. El virus va a seguir estando en las casas, el virus va a seguir estando en los supermercados, el virus va a seguir estando en los hospitales. Lo que tenemos que aprender es a protegernos del virus. ¿Por qué? Por ejemplo, hay establecimientos cerrados de más de 50 personas donde no se puede trabajar con sana distancia, que se llaman hospitales. Esos lugares es el lugar de mayor riesgo de exposición de los trabajadores, que se consideran de acuerdo a las clasificaciones. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación. Perdón, tuve una falla técnica. Entonces, necesitamos tener esos mecanismos o protocolos que nos protejan del COVID. Y esos ya se han hecho investigaciones por parte de NIOSH, por parte de OSHA,
por parte de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos algunas otras normas oficiales como son la NOM 016, la NOM 017, la NOM 018, específicamente la NOM 010, todas son STPS, que tienen que ver con la protección de los trabajadores dentro de los establecimientos de trabajo y que establecen cuáles son las condiciones específicas. Por favor, pasamos a la siguiente página. Debemos de conocer cuáles son los niveles de protección de acuerdo a estos estándares. Y en función a eso, poder trabajar. Como les comento, no vamos a poder estar cerrados 1 año, 3 meses, ni menos 3 años, ni siquiera 3 meses. Vamos a requerir saber protegernos y tener un cuidado irrestricto de nuestros y nuestras colaboradoras para que estén asegurados. Pasamos a la siguiente página, por favor. De acuerdo a las investigaciones, a los estándares, a lo que es información, tecnología, metodología, ciencia, pues hay controles administrativos, controles de ingeniería y lo que es el uso de equipo de protección personal. Algunos de los controles administrativos, pues ya los estamos haciendo. El home office, el dejar al personal vulnerable en sus casas, el controlar y restringir las acciones, los accesos de contratistas y de los visitantes, el restringir viajes de personal y distanciar personal en accesos, comedores, transporte y baños, etcétera, donde pudiera haber algún conglomerado. Dentro de los controles de ingeniería, ya es que haya dentro de las instalaciones filtros de aire de alta eficiencia, también que se puedan incrementar los cambios de aire dentro de la planta, eso lo van a hacer sus áreas de mantenimiento con blowers, y instalación de barreras físicas, como películas plásticas o acrílicos o etcétera, que puedan de alguna manera controlar la dispersión, en su caso, de COVID. Y lo otro que es el equipo de protección personal. Como les comentaba, el caso, voy a ir llevando en paralelo 3 escenarios. Lo que es un hospital que tienen que trabajar hombro a hombro dentro del manejo de pacientes, todos confirmados con COVID, y que además son más de 50 personas en un lugar cerrado. Por el otro lado, un supermercado, el que quiera, un Costco, un Walmart, un H-E-B, el que ustedes digan, que también hay más de 50 personas adentro y que tienen un nivel de riesgo diferente que el de una industria manufacturera de exportación que controla los accesos, que sabe quién entra, cuándo entra, a qué temperatura entra y a qué temperatura se va y qué niveles de protección específicos va a traer contra el COVID. Entonces, pues el principal agente o vía de acceso del COVID, como todos sabemos, es por la vía respiratoria. Entonces, lo que necesitamos de equipo de protección personal es equipo de protección respiratoria, protección visual y protección de manos. La siguiente, por favor. Lo que vamos a ver en pantalla es la clasificación que tiene NIOSH y OSHA de los tipos de riesgo de cada trabajador que están expuestos a COVID. Digamos, todas las empresas esenciales que están en Estados Unidos, cuáles son considerados por su característica de riesgo como trabajador COVID, llamémosle. Y de ahí salió lo que conocemos como el CISA, de cuáles son las empresas, las actividades esenciales, pero al mismo tiempo la clasificación de los riesgos. Muy alto, pues tiene que ver con todo el personal médico de urgencias que no puede tener más de separación de 1.5 metros, personal que trabaja en morgues, en funerarias, transportes de pacientes en ambulancias o cuerpos. Así están considerados por la OSHA. Alto son aquellos que tienen un manejo directo o indirecto de pacientes. Digamos, sería personal administrativo dentro de un hospital, también personal de mantenimiento de un hospital,
pacientes, visitantes y personal administrativo de funerarias o de centros tipo CEMEF. Mediano son aquellos de grado de exposición que se desconoce si las personas del área de trabajo están o no contagiadas por COVID y es un espacio cerrado con más de 50 personas. El personal que no es posible mantener una separación de 1.5 de contacto y personas que viajan o trabajan en aeropuertos o puertos de terminales internacionales. Y bajo, que serían aquellas que personas que no está confirmado si conocen o no, o si están junto de una persona que puede estar contagiada, que pueden estar a más de 1.5 metros, como en personal de tiendas de conveniencia, farmacias, supermercados y otros establecimientos comerciales e industriales con no más de 50 personas en caso de ser cerrados. A INDEX nos interesa mucho que este protocolo lo tenga el gobierno federal para empezar a tener definiciones específicas basados en metodologías, en técnica, en investigación y en lo que nuestra misma norma oficial establece a través de las diferentes normas de equipo de uso, selección, disposición final, de equipo de protección personal y de exposición de los trabajadores a atmósferas o ambientes que pudieran causar daños a la salud o a la vida, que están plasmadas también en nuestra legislación. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Como se pueden dar cuenta, en esa es dentro de la OSHA, es el apartado 1910, que es Seguridad y Salud de Higiene Ocupacional, punto 120, apartado B. Ahí viene cómo se considera lo que nosotros estamos haciendo homólogo a la ley o la ley de Estados Unidos y cómo es considerado un trabajador de mediano riesgo de exposición. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí estamos viendo algunos de los productos para poder proteger a nuestros trabajadores en la vía de acceso respiratoria. Como todos ya conocemos, es muy famoso la N95 o la KN95. Sin embargo, no es para todos. El personal médico y de enfermería de las plantas IMEX sí debieran de portarlo. Sin embargo, el personal operativo y administrativo de las plantas, de acuerdo también a esas investigaciones, establecen un nivel de protección que no es tan necesario, tan costoso, que sería un cubrebocas de triple pliegue y doble de doble lámina. Entonces, son equipos mucho más económicos que los N o KN95 que sí pudieran estar utilizando nuestras y nuestros compañeros de áreas médicas de las plantas de manufactura. La siguiente, por favor. Una antes, por favor. Nada más. Bueno, está bien. Ahí estábamos viendo cuáles son los niveles de protección, cuáles son las normas oficiales mexicanas, qué es lo que nos establece y cómo lo podemos correlacionar también con lo que tiene la OSHA y NIOSH. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos que hacer dentro de un plan de acción? Bueno, inicia desde el transporte del personal. De este protocolo es desde el transporte del personal hasta nuestras instalaciones.
Dentro del transporte hay que verificar si no traen fiebre. De alguna manera tenemos que asegurarnos que haya uno de los mismos trabajadores o algún coordinador que verifique que no lleven fiebre o síntomas de tos. Si las tiene, debe quedarse en su casa. Si no lo tiene, la unidad debió haber estado desinfectada previamente. También debe haber un acceso con un tapete que tenga una solución clorada, donde todos pasen caminando por ahí. Y el personal porta cubrebocas de 3 pliegues, 2 capas, y solo debe ocupar un asiento por persona. Siguiente, por favor. Dentro de las instalaciones, ya se tiene el acceso a la planta. Ahora, déjenme decirles que en Sonora al menos ya he visitado varias plantas, y en todas, y me imagino que en los demás estados, sin duda alguna, ya se está haciendo lo mismo. El personal tiene síntomas como tos o fiebre superior a 37 grados, sí debe aislarse y debe seguir el procedimiento e instrucciones específicas. Si no tiene esos síntomas, entonces accede por entrada de personal con tapete de solución de agua y cloro, pasa a baños a realizar lavado de manos con jabón por más de 20 segundos, se aplica gel antibacterial, base alcohol y se coloca bata de trabajo, mantiene cubrebocas y lente de seguridad. Trabajo previamente sanitizada y al final del turno aplica sanitizante. Al salir deja bata de trabajo, se lava las manos, aplica gel, mantiene cubrebocas y sube al transporte. Esto quizás nos lleve o definitivamente puede llevar a un gasto adicional, pero creemos que es la forma que podemos mitigar que nuestros colaboradores puedan seguir contagiando. Si ellos por algún motivo la ropa o la bata la llevaran a sus hogares, pudiéramos también tener alguna posibilidad de contagio. La bata debiera estar dentro de nuestras instalaciones y ahí hacerse la manipulación, la limpieza, el lavado, etc. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa cuando identificamos que hay una persona confirmada COVID? Digamos, se sintió mal, habló a salud, le hicieron su análisis, está en su casa y nos avisa que está confirmado con COVID. Si es así, hay que pasar a un plan de contingencias y empezamos a abrir un canal de comunicación para que el personal notifique el contagio. Esto lo tenemos que tener desde nuestras plantas con COVID. Comunicar a los contactos internos y externos pertinentes. Internos, pues sería al área legal, al área de recursos humanos, INDEX, etcétera. Externos, pues obviamente a la Secretaría de Salud, al Seguro Social, a quien sea necesario. Y también necesitamos monitorear medios y redes sociales y en su caso solo permitir que el oficial por parte de la compañía que sea quien pueda dar y esté autorizado para dar información al respecto. Y siguiente página, por favor. Eso es cuando el trabajador nos confirma que tiene COVID, pero se encuentra en su casa. ¿Qué pasa si el trabajador lo identificamos dentro de nuestras instalaciones o allí le confirman que ya tiene COVID? Bueno, es un proceso diferente. Hay que mantener comunicación con familiares, servicio médico, estatus de la persona. Hay que llevarlo a un lugar diferente. No puede seguir pasando por áreas administrativas o de producción. Habría que sacarlo por una puerta de emergencia y dirigirlo a un lugar específico para mantener personas con sospecha o confirmación de COVID. Más adelante en la siguiente página veremos. También hay que estar en su caso, hay que notificar a personal clave, digamos que estaba alrededor de él, para poder separarlos y mantenerlos de alguna manera en un área diferente a las áreas de producción y a las áreas administrativas.
En el posible caso, pues también estar en comunicación para saber sobre su recuperación, ya que se fue dirigido, atendido, etcétera, su recuperación en caso de conocer un posible deceso, también estar informados. Hay que identificar y planear actividades claves para posible cierre parcial o cierre total de la planta, dependiendo del manejo profesional que pudiéramos haber hecho durante el escenario. Y también hay que identificar y planear actividades claves para la reapertura de la planta, porque a lo mejor se identificó, si se tuviera que cerrar 2, 3 días, se sanitiza, se demuestra, y hay que tener un plan también de reapertura en su caso. Siguiente página, por favor. En esta última parte de la presentación quiero comentarles, es una gráfica genérica, cómo tenemos nuestras plantas de manufactura. Hay un acceso principal o de áreas administrativas, por lo general hay un ingreso de personal. En caso de que se tenga una persona, como decíamos allí en uno de los puntos, hay que aislar al personal en área asignada, identificar a ese personal, y tiene que estar claramente identificada. Puede ser una carpa, una casa de campaña, puede ser una oficina móvil o lo que sea, pero tiene que dirigirse al personal a ese lugar para que ya no transite por las áreas administrativas y o productivas. Debe permanecer ahí hasta que reciba indicaciones y venga alguna, sea del sector de salud pública o privada, y se le transporte a alguna de las instituciones. Las personas del servicio médico o paramédicos de la planta o enfermería deben de tener, ellos sí, un nivel de protección de equipo de protección personal, como si fuera un personal expuesto a alto riesgo, y mantener allí a la persona. Las personas que salgan de ese lugar, digamos que estuvo siendo acompañado de manera segura, al salir tienen que ser descontaminados. Por ahí hemos visto algunos túneles de descontaminación, hemos visto varias cosas. Les comento, esos no están siendo aprobados para uso personal, esos son solamente para uso de productos, ya que la aplicación directa sobre la piel es algo no permitido, inclusive por nuestras propias normas. Bueno, entonces, nosotros debemos de mantener un protocolo específico. A la siguiente, por favor. Para terminar, debemos de tener un protocolo específico de protección y de contención contra el virus. Pero ahí no van a parar las cosas. Va a haber un momento en que necesitamos hacer también un retorno a la vida normal, y más adelante comentaremos a través de las asociaciones lo que sería cómo hacer programas anticíclicos de recuperación económica, donde el sector manufacturero de exportación pueda participar dentro de los análisis tanto económicos como de protección que estamos viendo. El próximo año los estados y los municipios van a tener cerca de menos del 20% en sus participaciones económicas. Por el 13% que tendremos de crecimiento del Producto Interno Bruto, más 5% de inflación, estaremos cerca del 18%, que tendrán menos recursos los gobiernos federales para darles a los estados. Esto significa que los estados y los municipios van a quebrar. Entonces, una recomendación, y estaremos trabajando como Comisión COVID para poder hacer, junto con, de manera regionalizada, programas anticíclicos. Ahorita dar dinero nada más a las MIPYMES o eso no va a ser una medida correcta. Tiene que hacerse de una manera muy estratégica, y pues eso ya más adelante estaremos comentando cuáles serían las medidas. Bueno, hasta ahí dejo mi presentación y voy a permitirme presentar ahora a los expositores que van a continuar. Quiero presentarles, por un lado, a Nadia González.
Elizondo. Nadia cuenta con más de 20 años de experiencia, encabeza la práctica laboral en Galicia Abogados, ha trabajado en consultoría, en diferentes consultorías laborales, es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y cuenta con una maestría de Derecho por la Universidad de Columbia de New York y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Derecho de la Empresa de la Universidad Regiomontana. Ella forma parte también del Comité Laboral, que es parte de este Comité Especial de COVID. También estará posteriormente Álvaro Alejandro García Farga, es actualmente director de nuestro Comité Nacional Laboral y de Desarrollo de Talento en Index Nacional, es especialista en el desarrollo del talento y cultura organizacional, es licenciado en Comunicación y Desarrollo Organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es maestro en Derecho Laboral. También estará acompañándolo Alfonso García Lozano. Él es coordinador del grupo laboral de Baker & McKenzie de las oficinas de Monterrey. Cuenta con más de 30 años en la práctica de derecho laboral, asesorando en consultoría y litigio a empresas en materia laboral y colectiva. Sin más preámbulo, los dejo para que ellos continúen en este diálogo y puedan responder a sus preguntas. Y los dejo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a nuestro presidente Luis Aguirre por la invitación a participar esta tarde con ustedes en esta transmisión en vivo de Index TV. Gracias a mis compañeros directores del Comité Laboral, con quien ahorita tendremos un diálogo, Alfonso y Nadia, a quien Gerardo ya presentó, y que representan a un equipo de 19 integrantes del Comité Laboral. Hemos venido trabajando en los últimos días, en las últimas semanas, en este reto especial y para muchos inédito que hoy enfrentamos. Estamos cumpliendo hoy martes ya 3 semanas desde la fecha en que se publicó el acuerdo de la Secretaría de Salud que estableció medidas y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria derivado de pues lo que conocemos como coronavirus. Y desde entonces a la fecha hemos venido enfrentando en las diferentes ciudades en donde tenemos operaciones de manufactura que representamos en Index, situaciones complejas, situaciones de dudas, en las que intentaremos en este diálogo aclarar las que hemos referido nosotros como las más comunes. Si bien es cierto, la propia Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud han emitido guías de acción para los centros de trabajo, tanto en sectores económicos esenciales como el COVID, y ha publicado algunos lineamientos, es una realidad en diferentes ciudades, como resultado de las inspecciones que se han venido realizando, se generan inquietudes y dudas. Sabemos de ciudades en estados como Tamaulipas, en Baja California, en Nuevo León, en diferentes entidades que no siempre el resultado de las inspecciones es el mismo. En muchas ocasiones sí se observa una especial como laborando. Sin embargo, en otras ocasiones han resultado clausuras o cierres. Tuvimos una conversación en fecha reciente con el titular de la Unidad de Trabajo Digno y en un momento Alfonso nos expondrá. Conversamos. Igualmente Nadia nos guiará para abrir diálogo en cómo prepararnos para una posible inspección. Entonces, sin mayor preámbulo, te paso la voz a Alfonso para que nos platique, relate el proceso de visita de inspección que tuvo bien la autoridad comentar con nosotros. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos los afiliados de Index a nivel nacional. Y como bien decía Álvaro, tuvimos una charla la semana pasada con el titular de la Unidad de Trabajo Digno y delegaciones federales de la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, Alejandro Salafranca, y conversamos sobre las inspecciones
que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo Federal y Nacional. Nos gustaría compartir con ustedes los siguientes comentarios derivados de esa charla con Alejandro Salafranca. La Secretaría del Trabajo inició, a raíz de los acuerdos de la Secretaría de Salud y del Consejo General de Salubridad General, que ya todos conocemos, inició una campaña masiva de inspecciones extraordinarias en materia de seguridad e higiene. Es importante puntualizar eso, no en materia de condiciones generales de trabajo, y la finalidad de ese primer bloque de inspecciones ha sido revisar si a juicio del inspector federal del trabajo la empresa realiza o no una actividad esencial según se ha definido en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Bien, las inspecciones de este primer bloque han estado dirigidas a empresas que la Secretaría del Trabajo ya tiene identificadas que no son esenciales y que a su juicio no deberían continuar operando, o bien tratándose de alguna denuncia parte de trabajadores. Son denuncias que se pueden hacer telefónicamente y se pueden realizar en forma anónima, pues también esas denuncias detonan la realización de estas inspecciones. La Secretaría del Trabajo Federal está siguiendo un criterio muy estricto de interpretación de los acuerdos del 31 de marzo de la Secretaría de Salud y del 6 de abril, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la propia Secretaría de Salud. A juicio de la Secretaría Federal del Trabajo, no reconocen como esenciales las actividades de cadena de suministro o cadena de valor, ni proveedores de los sectores fundamentales de la economía. Esto es el inciso C del artículo primero, fracción 2, del acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo. No hay cadena de suministro, ni cadena de valor, ni proveedores. Por el contrario, sí se reconoce, como el propio acuerdo lo establece, estas cadenas, tratándose del inciso A, que se refiere a las actividades directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, la rama médica y apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. Ahí sí se incluye el abasto, servicios y proveeduría, como puede ser el farmacéutico y de equipo médico. Y en la conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura crítica, que es el inciso E, pues también entran proveedores. Pero insisto, en los sectores fundamentales de la economía del inciso. Bien, si el inspector considera que la empresa no es esencial, invita a la empresa a suspender actividades, pero la Secretaría del Trabajo no está llevando a cabo clausura. Son invitaciones, exhortos para suspender actividades. Si la empresa se da el exhorto de la autoridad, atiende la recomendación del inspector y suspende su actividad, entonces ahí queda la inspección y no continuará la Secretaría del Trabajo mayor procedimiento sancionatorio. Sin embargo, si la empresa que el inspector consideró no es esencial, se niega a suspender actividades, el inspector toma nota de ello en el acta de la inspección y se da un aviso prácticamente inmediato a la Secretaría de Salud Federal y a COFEPRIS para que sea Salud Federal en compañía de COFEPRIS quienes visiten nuevamente la empresa, verifiquen si las actividades son esenciales
y en caso de no considerarlo así, procedan con una clausura formal de las actividades de la empresa o del establecimiento, y evidentemente continuará un procedimiento administrativo sancionador y podrán aplicarse las multas que correspondan. El titular de la unidad que les comento insistió en que ellos no han clausurado ninguna empresa ni piensan hacerlo. Inclusive en la legislación aplicable, un inspector federal del trabajo no tiene facultades para clausurar una empresa, toda vez que requiere de una autorización por parte de la Dirección General de Inspección del Trabajo para poder llevar a cabo una restricción de acceso o limitar las operaciones en alguna empresa. Entonces, el inspector laboral federal y los estatales no tienen facultades legales para realizar clausuras. Esas facultades son de Secretaría de Salud o COFEPRIS. Bien, en donde se han realizado inspecciones y se ha determinado que no es actividad esencial, se concede, conforme a la ley de procedimiento administrativo, un término de 5 días hábiles siguientes para que la empresa presente observaciones y ofrezca pruebas. En algunos casos, las oficinas federales de trabajo sí han recibido estos escritos, en algunos otros casos no, alegando que los términos de la Secretaría del Trabajo se encuentran suspendidos y que será hasta que se reanuden esos términos cuando puedan presentar los escritos de observaciones y pruebas. A partir de esta semana, de ayer lunes, la Secretaría del Trabajo está enfocando en revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención y de sana distancia en aquellas empresas que han considerado que sí son esenciales. Si detectan que se está incumpliendo con alguna de las normas de prevención y de sana distancia, le otorgará 24 horas a la empresa para que se regularice y cumpla con ellas. En caso de no hacerlo así, dentro de 24 horas regresa el inspector y al no cumplir con las medidas de prevención dictadas, podrían proceder con la clausura e iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Un comentario relevante que nos hizo es que no es realmente trascendente si el producto de la actividad esencial se destina a otro país. Si el producto es un producto médico, por ejemplo, y su destino es de exportación a cualquier otro país fuera de México, puede seguir considerándose como actividad esencial. No tiene que destinarse a territorio nacional. Sin embargo, el hecho de que un producto o una actividad sea considerado como esencial en otro país distinto de México, no quiere decir que también sea esencial en México. Hay que atender a los acuerdos, a lo que establecen los acuerdos mexicanos. En caso de duda, la Secretaría Federal del Trabajo considera que la actividad no es esencial. Todas aquellas actividades que están en un área gris las está considerando como no esenciales. Por el momento, la Secretaría del Trabajo no está realizando inspecciones en materia de salarios. Sin embargo, no descartan empezar a realizarlas en el futuro y comentó que privilegiarán los acuerdos que se hayan celebrado entre las empresas y sus sindicatos o trabajadores. Y otro comentario relevante es que el criterio que están siguiendo en cuanto
a que en actividad esencial no haya grupos de más de 50 personas. Esto se entiende que sí puede haber más de 50 personas en una misma empresa. Sin embargo, dentro de la empresa deben estar separados en grupos de no más de 50 personas cada uno de estos grupos, pero en el interior de la empresa esencial podría haber un grupo de 2,000 trabajadores laborando, insisto, guardando esta regla de grupos de no más de 50 y entre ellos la sana distancia de al menos 1.5 metros. Y bueno, es muy relevante que si no han sido inspeccionados, estén preparados para atender la inspección. Y aquí mi colega Nadia González nos va a comentar cuáles son las recomendaciones que hacemos a las empresas para estar preparados y atender en la mejor forma posible estas inspecciones. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los miembros de INDEX que nos están escuchando y a mis colegas que estamos compartiendo panel. Esta sección es un poquito la recapitulación de lo que han dicho mis compañeros, desde Luis Aguirre, pasando por Álvaro, por Gerardo y por Alfonso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, en el supuesto, independientemente si somos esenciales y estamos autorizados a continuar operando o somos no esenciales, pero no hemos hecho caso de la publicación de los acuerdos por parte de la autoridad competente, estamos expuestos a esta inspección extraordinaria que comentaba Alfonso García. Llega un inspector. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como empresa? El representante legal o el gerente de planta, quien esté atendiendo esa visita de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Primero, que se trate de una visita de inspección extraordinaria en materia de seguridad e higiene con motivo del COVID-19. En segundo lugar, que existe una orden de inspección escrita y firmada por la autoridad. No es algo solamente verbal como ha ocurrido en otras plazas que podrían considerarse inspecciones ilegales. Tenemos que verificar que exista esa orden de inspección por escrito, que se señale un día y una fecha hábil y que coincida con el día de la visita, que esté firmada por la autoridad competente. Que los datos de la empresa que se va a inspeccionar sean los correctos. ¿Y a qué me refiero con los datos? Que la razón o denominación social y el domicilio de la empresa coincida y sea el correcto. No es lo mismo una orden de inspección a Maquiladora Mexicana SADCB a Maquiladora Mexicana del Bajío SADCB. Tenemos que asegurarnos de que sea la razón social y el domicilio correcto. En caso de que no sean los datos correctos, hay que solicitar la corrección al inspector y que vuelva, instarlo a que vuelva dentro de un día o dentro del tiempo que sea pertinente para ellos, pero ya con la orden correcta. ¿Por qué? Porque estas son fallas en los formalismos legales que posteriormente podríamos hacer valer dentro de los plazos y términos una vez que se reanuden, pero es importante cerciorarnos de ese tema. ¿Qué más? Ok, ya viene la orden correcta, no regresamos al inspector, hay que atenderlo amablemente, con cordialidad, para no generar, es práctico, pero para no generar ningún tipo de animadversión, invitarlo a hacer un recorrido o ahorita, como está el tema del COVID y el posible contagio, pasarlo a una oficina aislada, respetando los temas de sana distancia. No podemos presentar por iniciativa propia cajas de documentos. Tenemos que enfocarnos en entregar la información que se nos está solicitando. ¿Qué tipo de información es esta? ¿O cuál es la información que nosotros como empresa tendríamos que tener de fácil acceso y disponible para mostrarle al inspector? Bueno, esto es, uno, acta
acta constitutiva y última modificación de estatutos sociales, en donde claramente se señale denominación, objeto social, que es algo muy importante para tratar de justificar si nuestras actividades son esenciales o no. ¿Quién es el representante legal de la empresa? Comprobantes de domicilio, ya sea contrato de arrendamiento, escritura pública de propiedad, recibos de luz, de agua, de servicios. Tenemos que proporcionar el alta de Hacienda, que aquí lo ideal es que las actividades declaradas ante Hacienda coincidan con las realmente desempeñadas o descritas en el objeto social de la compañía. Incluso me iría un paso más adelante, también con las manifestadas como actividad mexicano del Seguro Social. Esta coincidencia y estas actividades declaradas ante las autoridades, incluso también como maquiladoras bajo programa IMEX y todos los reportes que se deben entregar anualmente a la Secretaría de Economía, debemos de ser muy proactivos en que esa información coincida y en mostrársela a la autoridad. Pues si existe la duda que comentaba mi compañero Alfonso para la Secretaría del Trabajo de si eso no es esencial, estos podrían ser elementos de prueba en ese momento de la inspección, independientemente de la documentación y de los trámites que ya hemos iniciado ante Secretaría de Salud y ante Secretaría de Economía para tratar de encuadrar dentro de la actividad esencial conforme a los acuerdos. ¿Qué más tendríamos que verificar? Algo que se me pasó y es muy importante también en un inicio, que el inspector se identifique, que porte su gafete y que nos entregue la guía de derechos y obligaciones para las empresas y patrones inspeccionados. ¿Qué otro tipo de información es necesario? Conforme a lo que estaban comentando al inicio de esta transmisión mis compañeros, todas aquellas medidas, si soy o no soy esencial, pero tengo trabajadores laborando al momento de la inspección, van a pedirme que demuestre que estoy implementando y cumpliendo con las medidas preventivas para mitigar el riesgo de contagio y transmisión del COVID-19 en el centro de trabajo. ¿Cuáles son esas medidas? Las que ya conocemos por las guías de trabajo que han publicado conjuntamente Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y cualquier otra medida como las que comentaba Gerardo, de protocolos que se han implementado exitosamente en otros países. No basta manifestar si las estoy cumpliendo, o Gerardo Vázquez, del grupo coordinador del COVID-19, me dijo que tenía que hacer esto. Nosotros tenemos que estar en posibilidad de demostrarle a la autoridad que tenemos el protocolo o el plan de acción por escrito y que lo estamos implementando. ¿Cuáles son las medidas más importantes que están verificando? 1, la sana distancia, que es entre unos 50 y 2 metros, entre cada trabajador o estación de trabajo o espacio común. Si nuestras líneas de producción no lo permiten y no hemos tenido tiempo de llevar a cabo esta reingeniería de nuestro espacio de trabajo, se ha comentado que es factible poner mamparas de acrílico o de tela para tratar de justificar eso frente a la autoridad. Para eso sería bueno el recorrido. Además de la sana distancia, todo lo que es demostrar la divulgación de la información a los trabajadores y la capacitación respecto de la propagación y el contagio del COVID, y también de cosas tan simples y tan sencillas como el correcto lavado de manos y el uso de sustancias antibacteriales, la limpieza de superficie. Nos comentaban algunos compañeros que en las inspecciones que se han llevado a cabo incluso verifican qué tipo de sustancia se está utilizando, enseñar la ficha técnica de esa sustancia, no sé, cloro, antibacteriales para trapear pisos o para limpiar superficies. Otro de los puntos que nos han dicho que están verificando es que las infografías y el material gráfico en general que la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo han divulgado esté pegado en las áreas comunes, en los pizarrones, en la cafetería, en el área de lockers o de baño, para recordarles a los empleados cuáles son esas técnicas de lavado de manos y lo que tienen que realizar.
también están verificando el tema de los grupos vulnerables, que es un tema en el que tenemos que insistir, porque hay mucha gente que dice, es que mi grupo vulnerable, algún trabajador perteneciente al grupo vulnerable o de riesgo, es mi gerente de planta y es el que sabe todo. No pueden estar ahí presentes y nos van a pedir probablemente un listado o relación de empleados que caigan o encuadren dentro de la definición de grupo vulnerable, mayores de 60 años, embarazadas, hipertensos, diabéticos, con obesidad mórbida. Entonces tenemos que ser capaces de poder demostrar que hicimos esa división, ese listado, y estos grupos vulnerables están en resguardo domiciliario trabajando desde casa. Otra de las cosas que pueden revisar es, además de sana distancia, de capacitación a los trabajadores y de los grupos vulnerables, y el material infográfico, es los filtros de acceso y salida a los trabajadores, donde se está tomando la temperatura y si algún trabajador reporta síntomas o no. También están solicitando información respecto de trabajadores ya incapacitados temporalmente por el IMSS por haber tenido síntomas sospechosos de COVID. Una cosa que creo que ninguno de mis compañeros ha mencionado y es muy importante para ustedes, es que con base a estas pláticas que hemos tenido con las autoridades federales, que han tenido muchísima apertura en compartirnos pues estos conocimientos y este input, es que aunque sea la empresa actividad esencial, en el caso de que se identifique que en esa empresa hay un brote de COVID-19 o existen trabajadores contagiados con casos confirmados o incluso fallecimientos, aun y cuando se trate de actividad esencial, podrían suspenderse las actividades de esa empresa para mitigar el contagio. Y tenemos casos de maquilas en Ciudad Juárez y en Tamaulipas principalmente, ya con algunos fallecidos. Entonces, aunque sean actividades esenciales, es posible que se requiera que esa empresa esencial suspenda sus actividades, se vaya de cuarentena. Otras medidas que podemos tomar como empresa, sanitizar. Si tenemos un caso detectado, aunque esté resguardado y aunque esté recuperándose, tomar medidas proactivas para sanitizar el área y tener todo esto documentado para poder mostrárselo a la autoridad. Ha habido casos exagerados que no nos permiten seguir el procedimiento que mi compañero Alfonso indicó, que la Secretaría del Trabajo primero exhorta a un cierre, digamos, en términos amigables, y de no ser observado, entonces se llama a COFEPRIS o a Secretaría de Salud. Pero en algunas localidades lo que ha ocurrido es que el inspector federal del trabajo va acompañado de representantes de los consejos de salubridad locales o estatales, de personal de la Secretaría de Salud o de personal de COFEPRIS en llamados grupos interdisciplinarios. Y entonces, en ese momento, se procede a la clausura del establecimiento del centro de trabajo. Entonces, tenemos que tener esta carpeta de documentación general de la empresa, esta otra carpeta o expediente sobre las medidas de seguridad e higiene, y quizás una carpeta más, y aunque esto no es un tema directamente laboral, evidentemente tiene que ver con el tema del COVID y de las actividades esenciales o no esenciales. Toda la documentación que hemos recabado estas últimas 2 semanas y media para mostrarle a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud que sí podemos encuadrar en actividades esenciales. Como les mencionaba, la información que se proporcionó a Hacienda, que se proporcionó a la Secretaría de Economía para tener la autorización de programa IMEX, el objeto social, las cartas de nuestros clientes y proveedores donde nos piden continuar operando y cualquier otra documentación. Si ya tenemos respuesta de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Salud por correo electrónico, mostrar esa información también. Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener preparados. Ok, ahora se lleva a cabo la inspección. Tenemos que
solicitar que se haya levantado el acta de inspección y que nos entreguen copia como patrones de esa acta de inspección, donde se van a relatar los hechos y donde, en su caso, se señalará el cumplimiento o incumplimiento de las medidas. Esto es necesario para poder, en un término posterior, ofrecer pruebas y proporcionar información adicional para podernos defender en caso de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador. Algo que comentábamos con Luis Aguirre, nuestro presidente, previo a esta transmisión, es en caso de que no estemos de acuerdo con lo que está asentado en el acta de inspección, solicitar al inspector poder hacer anotaciones incluso a mano o firmarlas bajo protesta para que quede asentado que no nos permitieron hacer comentarios, no estamos del todo de acuerdo con lo ahí manifestado. El tema de transmisión de visitas de inspección por redes sociales no es algo que esté ordenando ni promoviendo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. Es más como resultado de los problemas sociales y políticos en algunas ciudades fronterizas y pues bueno, las autoridades locales quieren aprovechar el momento para hacer un poco de política y tratar de mantener tranquila a la población. Entonces, podemos negarnos, estamos en nuestro derecho, el Reglamento General de Inspección y la Ley de Procedimiento Administrativo no mencionan que las inspecciones serán transmitidas en vivo ni videograbadas y es algo que quizás podríamos hacer en la manifestación del acta de inspección cuando se esté levantando, que estábamos en contra de eso. Y creo que de mi parte sería básicamente, si tenemos tiempo para que mis compañeros abunden en alguno de los puntos que yo mencioné o para un periodo de preguntas y respuestas con nuestra audiencia. Muchas gracias, Nadia y Alfonso. Sí tenemos una serie de preguntas, me permitiré darle lectura y si les parece nos vamos intercalando Alfonso y Nadia con las mismas. Tenemos todavía unos minutos adelante de esta transmisión que estamos haciendo en vivo para Index TV. Y Alfonso, me voy a regresar a un punto que comentaste para ver si puedes precisar un poco más respecto a las visitas de inspección. ¿Qué pasaría si como resultado de la misma la empresa recibe el exhorto o la recomendación para suspender actividades? ¿Qué mecanismo se debería de implementar? Gracias, Álvaro. En principio, pues bueno, estar preparados como ya lo describió Nadia. Y en segundo término, si como resultado de la inspección el inspector considera que no somos actividad esencial y nos invita a suspender actividades, la sugerencia sería que en todos aquellos casos que tengamos duda sobre si nuestra actividad es esencial o no, que sepamos que nos encontramos en un área gris, normalmente por ser parte de la cadena de suministro de los sectores fundamentales de la economía, la sugerencia en estos casos sería acatar la invitación de la autoridad laboral federal de suspender actividades. No estamos obligados a suspender actividades en este momento. Sin embargo, para desacatar esa invitación, me parece que tendríamos que estar muy seguros de que nuestra actividad encuadra claramente en alguna de las actividades esenciales, sin lugar a dudas. Y en ese caso, bueno, pues ante una arbitrariedad de un inspector de trabajo, podríamos, con la certeza de que somos actividad esencial y de que podemos probarlo, podríamos decidir continuar operando hasta que recibamos la visita de Secretaría de Salud, COFEPRIS, y entonces pues tengamos que hacer frente a esa inspección y buscar
acreditarle a la Secretaría de Salud que sí es esencial nuestra actividad. En todos los demás casos, pienso que es mejor atender la recomendación de suspender actividades. Gracias, Alfonso. Ahorita nadie nos compartías cómo hemos sabido de casos donde la autoridad local ha llegado videograbando y realizando alguna serie de operativos que parecieran en conjunto, ¿no? La Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo local, la COFEPRIS. En base a la información que tenemos, Nadia, estos operativos o grupos disciplinarios están en coordinación con la autoridad federal. En principio no, en principio la única coordinación que existe es a nivel federal entre Secretaría del Trabajo y Secretaría de Salud y posteriormente a nivel Secretaría del Trabajo federal con las Secretarías del Trabajo locales. Pero no es una orden que se haya emitido desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal para que exista este grupo interdisciplinario local, incluso de los ayuntamientos, y que asista a las inspecciones, ¿no? En esas ciudades de la frontera, principalmente, o estados de Baja California y Tamaulipas, básicamente, algunos casos aislados en Juárez, es más motivado por la presión social y por el tema político. Pero no existe una orden como tal. Por eso también la importancia de que exista esta orden de inspección por escrito, que venga firmada por la autoridad competente, que señale un día y hora y hábil y que los inspectores se identifiquen con su gafete en ese momento. Yo lo que recomendaría también un poco, aunado a lo que Alfonso acaba de mencionar respecto de si estamos en la línea, en la delgada línea entre si somos esenciales o no, o a fuerzas estamos intentando por nuestras casas matrices en Estados Unidos o por simple y sencillamente la situación económica difícil de la empresa seguir operando. Es muy importante explicarle a la autoridad, de ser posible por escrito o de una manera visual, una presentación, una transmisión en computadora, una presentación en PowerPoint. ¿Para qué servimos nosotros como empresa maquiladora? ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros hacemos componentes o partes de otros equipos. No es que en sí produzcamos los respiradores para los hospitales o las camas de hospitales o los cubrebocas. A veces es un componente que va dentro de la computadora que regula el respirador. Bueno, necesitamos tener ese brochure de actividades para demostrarle a la autoridad que efectivamente estamos colaborando, y esto no garantiza que me vayan a clasificar como actividad esencial. Sin embargo, es pues una presunción o un elemento de prueba adicional. Esto va a ayudarnos a explicarle a los inspectores que efectivamente estamos manufacturando o produciendo componentes que sí están destinados a combatir el tema de COVID-19 y hacer frente a la contingencia en México y en el mundo. Entonces, eso es algo que me faltó decir dentro de nuestros diversos expedientes o carpetas y que podría contribuir un poco al comentario de Alfonso en el sentido de, pues me dicen que para ellos no soy esencial, pero yo pienso que sí soy esencial. Y otra cosa, Álvaro, si me permites, es si nos van a clausurar porque para los inspectores o el grupo interdisciplinario o la Secretaría de Salud no somos esenciales y no hemos recibido respuesta de Secretaría de Economía ni siquiera por correo electrónico. Ya existen otros, hay disponibles ciertos mecanismos legales más sofisticados, hablando de amparos o hablando de suspensiones provisionales y definitivas contra esos actos de autoridad o clausuras ilegales. Y los acuerdos, si bien prácticamente todo el Poder Judicial Federal
ha suspendido plazos y procedimientos. Existen algunas disposiciones en esos acuerdos que nos dan un poco de flexibilidad en materia urgente, como sería, pues, violaciones a las garantías individuales de seguridad y certeza jurídica, o violación a los derechos humanos de las personas morales, que también tienen derechos humanos, o una violación contra la libertad de trabajo y el poderme dedicar a la profesión, industria que yo elegí mientras sea legal. Obviamente ese es un tema a analizar de manera muchísimo más profunda con abogados expertos, no solamente abogados laboralistas, sino con abogados expertos en derecho constitucional y en litigio administrativo, que quizás ante una inspección francamente ilegal o a una clausura donde se están afectando nuestros derechos, podemos hacer valer, y sería importante hacerlos valer para no consentirlos. Muchas gracias. También sabemos de inspecciones que se han realizado, como nos platicaba hace un momento Alfonso, ¿no? Centradas en temas de salud e higiene, y muy específicamente en observar las medidas que tanto tú como Alfonso y antes Gerardo venían relatando. Pero, ¿qué pasa con el tema de los salarios? ¿Cuáles son las consideraciones, Alfonso, en cuanto a los salarios durante esta fase que estamos? Sí, Álvaro. Actualmente hasta ahora no se han llevado a cabo inspecciones en materia de salarios, pero es probable que sí se lleven a cabo en el mediano plazo, quizá concluida la emergencia. Actualmente hay escenarios de tratamiento de los salarios. El primero es aquellas empresas que han seguido la recomendación del gobierno federal de pagar salarios al 100% para aquellos trabajadores que han mandado a casa con motivo de su suspensión de actividades no esenciales. Y bueno, pues quien está pagando el 100% de salarios a la gente que está en casa, pues no debería tener ningún problema. Algunas otras empresas han tomado, y en algunos casos por recomendación de algunos abogados, han tomado la postura en el otro extremo de considerar esta emergencia sanitaria como la declaratoria de contingencia sanitaria que llevaría al pago de hasta un mes de salario mínimo por concepto de indemnización. Y no confundamos esta indemnización con una indemnización por terminación de la relación de trabajo, sino que es una indemnización que sustituye al pago del salario durante el periodo de suspensión de labores. Entonces, hay empresas que se fueron al extremo de considerar que esto es la contingencia sanitaria con pago de salario mínimo, y así lo están haciendo. Esas empresas están expuestas a que en el futuro los trabajadores, los sindicatos presenten demandas reclamando el pago de diferencias, o en algunos casos quizá intentar alguna rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón, pretendiendo que esto constituye una reducción unilateral de salario. Entonces es muy importante el tercero de los escenarios, que es en el que empresa y sindicato y o trabajadores no sindicalizados llegan a acuerdos. Estos acuerdos también los ha promovido la Autoridad Laboral Federal. Han manifestado que van a respetar y privilegiar esos acuerdos, y entonces con estos acuerdos pues se han pactado ciertos porcentajes de pago de salario durante la suspensión de actividades. Sí, es importante que no queden por debajo del salario mínimo. Y bien, lo que esperamos para el tema de salarios, pues lo que esperaríamos sería que ahora sí se declare la contingencia sanitaria y proceda el pago de hasta un mes de salario mínimo como indemnización, a manera de indemnización
Sin embargo, no tenemos certeza de que sea así como va a proceder la autoridad y estamos en espera y muy al pendiente de que hoy en la tarde o en próximos días, en un futuro muy cercano, pues se publique en el diario oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Salud las medidas que implica la fase 3, que pues en principio sería la extensión de la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30. Pero pues estamos muy atentos de ver si de ese acuerdo que se, pues cuáles serían las consecuencias que se derivarían en materia de salarios. Entonces, pues, la recomendación es estar muy al pendiente del tratamiento que se vaya a dar a los salarios durante el mes de mayo, insisto, privilegiando siempre los acuerdos con trabajadores y con sindicatos. Ese es mi comentario, Álvaro. Muchas gracias, Alfonso. Pues efectivamente estamos, ¿no?, a la espera de alguna nueva publicación que marque la ruta para el siguiente mes. Y sé que cada pregunta que les he planteado pues tiene diversos ángulos, ¿no? La misma Nadia lo decía hace un momento, no solo es el marco de referencia propiamente de la Ley Federal del Trabajo laboral, sino también constitucional y otros ordenamientos. Hay todavía un par de preguntas que les quiero plantear a cada uno de ustedes. El tiempo lo tenemos ya muy cerrado, pero sí quisiera lograr agotar las preguntas que tenemos por aquí. Entonces, sé que es difícil porque las preguntas se pueden abordar de diferentes ángulos, pero quisiera pedir para que logremos avanzar con las siguientes, irnos un poco más cortos en cada una de las respuestas. A lo mejor algunas son todavía más precisas. Quisiera preguntarte a ti, Nadia. Hemos conocido que algunas autoridades han solicitado que se envíe fotografías de evidencia de que estamos tomando temperatura o algunas medidas similares que se están realizando en empresas esenciales. Pero también sabemos que hay un tema de derechos de privacidad de las personas, la confidencialidad de datos. La Secretaría del Trabajo Federal ha emitido algo a este respecto. Sí, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos mencionó que lo que debemos de hacer como patrones y en lo que se deberían de abocar los inspectores federales es en ver y verificar las medidas que están establecidas de seguridad y salud, que están establecidas en la guía para centros de trabajo. Esto ya es un exceso de facultades o de atribuciones. Y como bien lo dices, Álvaro, tiene tintes de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y si bien esa misma ley establece como ciertos límites a las disposiciones ahí contenidas, los casos de emergencia o para temas de prevención de salud, el INAI justo la semana pasada lanzó un comunicado diciendo que independientemente de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, se tienen que seguir las medidas y las regulaciones estrictas establecidas en esa ley y su reglamento. Entonces, pues no podemos estar fotografiando a trabajadores o a proveedores o, por ejemplo, supermercados, ¿no? Ferreterías, gente, particulares, público que acuden a esos lugares. No podemos estarles tomando fotografías y exhibiéndolas y compartiéndolas, porque la imagen personal es un dato personal, valga la redundancia, y en ocasiones sensible, ¿no?, que pudiera dar motivos a actos discriminatorios posteriores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como empresas de tener también avisos de privacidad y de enfatizar o solamente seguir los lineamientos de las guías de trabajo. Muchas gracias. Sabemos que se ha generado información nueva respecto a la posible reapertura en otros países de ciertos sectores. Sin embargo, aquí en México no hemos conocido aún información oficial nueva en ese sentido. La pregunta para ti es, en base a la información que hoy tenemos, las cadenas de suministro se consideran también como actividades esenciales, son esenciales en otros países. En términos generales,
las cadenas de suministro no se consideran como actividades esenciales. Son algunos contados casos en los que las cadenas de suministro sí se considera actividad esencial, cuando son cadenas de suministro de la rama médica, etcétera. Sin embargo, pues hay que analizar el caso de cada empresa de manera muy detallada a la luz del acuerdo del 31 de marzo y de los dos acuerdos del 6 de abril, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otro de la Secretaría de Salud, todos ellos refiriéndose a actividades esenciales. Pero en general, la mayoría de las cadenas de suministro no son consideradas actividades esenciales. Y en cuanto a si las actividades son esenciales en otros países, lo relevante es que sean esenciales en México conforme a los acuerdos publicados en el diario oficial de la Federación de nuestro país. Esto independientemente del destino que tengan los productos. Ese es mi comentario, Álvaro. Gracias. Y en el mismo sentido, Nadia, respecto a actividades y cadenas de suministro, sabemos que hay empresas no esenciales que ya suspendieron labores, pero tienen la duda de que no abriría para producción, pero podría tener a personal, por ejemplo, del área de transporte para realizar embarques de productos ya fabricados. ¿Sería válido? Mira, es que esto, evidentemente los acuerdos no son tan precisos o abundantes, ¿no? Entonces quedaría un poco al criterio de los inspectores y de las autoridades. Entendemos, con base a estas conversaciones que hemos tenido con funcionarios federales, que ellos no lo ven válido, que piensan que no sería una justificación. Yo en lo personal, y aquí también depende de lo que quieran hacer las empresas, de qué tanta aversión al riesgo tienen, o si están dispuestos a vivir con una posible multa que después combatiremos. Pero si seguimos, vaya, si no es algo de embarques diarios, ¿no? Si es algo realmente extraordinario durante todo este periodo de contingencia, de emergencia, para utilizar la terminología correcta. Durante todo este periodo de emergencia, si es un evento verdaderamente extraordinario, se toman las medidas de seguridad y salud, que no haya concentración de más de 50 personas, que haya sana distancia, que traigan cubrebocas, guantes de látex, y que únicamente se haga eso, yo a lo mejor me animaría, pero es subjetivo de la autoridad, y la autoridad del trabajo federal piensa que no es válido. Entonces ya es una decisión de negocios de cada empresa. Un riesgo por ahí. Nos han hecho preguntas también, pero no en el sentido, por ejemplo, de embarque, sino por el área de mantenimiento. Creo que la respuesta va en el mismo sentido, ¿no? Si es no esencial, la autoridad la considera como no válida. Sin embargo, Alfonso, nos han preguntado de algunas cosas muy específicas, por ejemplo, calderas, ¿no? Que tienes que tener programados trabajadores técnicos que las visiten para monitorearlos. ¿Ahí es válido? Según nos comentó Alejandro Salafranca, sí están considerando válido las labores que sean mínimas, indispensables para mantenimiento de hornos, de calderas y de equipos que no pueden quedar desatendidos. Sin embargo, es muy importante que esas actividades se restrinjan exclusivamente a esas labores de mantenimiento esencial y no se tome esto como una excusa para seguir operando. Inclusive preguntamos sobre el procesamiento de las nóminas y el personal administrativo que está involucrado en esos procesos, y nos respondió que el acuerdo no lo prevé como actividad esencial y que entonces deben buscar las empresas la forma de continuar con las operaciones de nómina, de pagos, etcétera, de manera remota. Esa es la postura de la Autoridad Laboral Federal.
Cierro con una pregunta para Nadia, también encadenada en esta misma serie de planteamientos que tienen que ver empresas que suspendieron labores que no son esenciales y tomaron la decisión de pues, no correr riesgo, pero si tienen la duda respecto a alguna serie de tareas administrativas que no podemos suspender en las empresas, como sería el pago de nómina, impuestos, actividades relacionadas con este tipo de obligaciones. ¿Estarían exentas las empresas de una sanción en el caso de una visita si el personal que está laborando en el centro de trabajo está ahí para este tipo de actividades o habría riesgo? Mira, ahí el argumento es que la autoridad fiscal, al menos la federal, no ha suspendido labores y sigue cobrando impuestos. Y no ha habido ningún acuerdo que diga que tenemos un plazo de suspensión para cumplir con el pago de impuestos sobre la renta, que se venció el 31 de marzo, o incluso ha hecho mucho ruido que qué va a pasar con las utilidades, pues la autoridad no se ha pronunciado y la ley es muy clara. Entonces, todos esos procesos administrativos o de nómina o fiscales, hacendarios, tienen que continuar realizándose. Ese es mucho trabajo, Álvaro, que realmente el staff administrativo lo puede realizar desde vía remota, desde su casa, ¿no? El famoso home office. Si por alguna razón tenemos que ir a la oficina a recoger un expediente, no sé, la incidencia del personal, porque lo tenemos con tarjetas de reloj checador y no vía computarizada, pues bueno, creo que, de igual que mi respuesta anterior, hay que tomar las medidas preventivas pertinentes de seguridad personal para poder acudir, cumplir y recoger eso y realizarlo de manera remota. Una empresa que tenga al guardia de vigilancia cuidando, no se roben la maquinaria del equipo, no se hagan actos vandálicos, y al gerente de recursos humanos procesando nómina, no podría considerarse desde un punto de vista objetivo como que la empresa está operando, ¿no? Pero aquí entra el tema. Nosotros como empresa, cuando empezó a venir el tema del COVID y la suspensión de actividades no esenciales, tendríamos que haber también determinado qué actividades dentro de nuestra estructura organizacional y de las funciones que realiza la empresa son esenciales y no esenciales. No nada más enfocados en el tema de producción, sino también administrativamente cuál es nuestro plan de continuidad de negocio. Entonces, la nómina se tiene que seguir pagando y los impuestos se tienen que seguir pagando. Si lo puedo hacer desde casa, ideal. Si tengo que presentarme ocasionalmente o bajo ciertas medidas de seguridad a la empresa, el hecho de que haya alguien, insisto, corriendo nómina, no significa que la empresa esté operando. Yo se los estoy platicando pues de una manera muy tranquila aquí, soy la inspección del trabajo. Entonces tenemos que pues tomar conciencia de que muchas veces este tipo de situaciones quedará a discreción o a la subjetividad del inspector. Muchas gracias, Nadia, y a ambos, Alfonso, Nadia, muchas gracias por este diálogo desde el comité laboral en conjunto con el comité de COVID-19 que dirige Gerardo Vázquez. Logramos en comunicación con la membresía, emitiendo circulares informativos para todos. Y con esto cierro, Gerardo. No sé si puedes tomar la voz, nada más para la despedida, si estás listo. No recibiendo la señal, pero pues bueno, doy cierre a esta transmisión de Index TV a nombre de nuestro presidente Luis Aguirre. Agradecemos a todos los que se conectaron para esta transmisión en vivo. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. En el Consejo Nacional Index y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía.
Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios, ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones de México, en las que hemos potenciado al Consejo Nacional INDEX como una organización empresarial líder en la productividad de la industria global mexicana. Los presidentes de INDEX, los consejeros nacionales, directores y las 21 asociaciones INDEX estamos cumpliendo con esfuerzos para desarrollar empresas exportadoras que cumplen para el encadenamiento productivo nacional con encuentros empresariales B2B. Lo mismo que el Programa Corporativo de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral. El Consejo Nacional INDEX, en su agenda corporativa, diseña esquemas públicos de promoción que mantengan e incrementen nuestra capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico 4.0 para potencializar a la industria mexicana de exportación. Con generosidad, las asociadas de INDEX, año con año, brindamos ayudas directas a escuelas, asilos, preparatorias, fuerzas federales, fuerzas armadas y acciones de sustentabilidad al medio ambiente. Como desde hace más de 53 años, seguimos confiando en México. Es el orgullo de ser la industria de las industrias, la industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo global. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX.